Hoy vamos a meternos de lleno en una historia de supervivencia que parece casi un milagro. Es la historia de un sistema legal que nació hace 2000 milenios y que, contra todo pronóstico, sigue, de alguna manera, rigiendo gran parte de nuestra vida en la España actual. Es un viaje increíble a través de imperios, reinos y revoluciones que nos va a llevar a preguntarnos algo fundamental. Y esa es la gran pregunta, la que va a guiar todo este recorrido. Suena casi imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que ideas y conceptos legales que se crearon en la antigua Roma sigan siendo el pilar del derecho civil español hoy en día? Bueno, pues para resolver este misterio vamos a seguir su rastro a lo largo de la historia. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la herencia que nos dejó Roma. Veremos cómo renació en la Edad Media, la lucha que supuso crear un código unificado y finalmente llegaremos al código civil que tenemos hoy. Nuestro viaje arranca, cómo no, en la Hispania romana. Hay que pensar que Roma no solo construyó acueductos, teatros y ciudades, impregnó toda la península con su lengua, su cultura y sobre todo con su sistema legal, que era extraordinariamente avanzado. Fue, por así decirlo, el nacimiento de un río jurídico que ya nunca dejaría de fluir. Y claro, cuando el Imperio Romano se desmoronó, los visigodos, que fueron los que llegaron después, no empezaron de cero. Esta frase lo clava. Heredaron una estructura, una identidad y, por supuesto, un sistema legal. O sea, no fue una ruptura total, sino más bien una transición. Esta cronología nos ayuda a ver cómo fue ese traspaso de poderes. Fijaos, en el 418 los visigodos se asientan aquí, pero como aliados de Roma. Unas décadas más tarde, en el 475, su rey Eurico rompe con Roma y declara su independencia, justo un año antes de la caída oficial del imperio. Esto lo que demuestra es que la antorcha del poder, por así decirlo, se pasó de mano en mano, no se apagó y se volvió a encender. Damos un buen salto en el tiempo y nos plantamos en la Edad Media. Después de toda la fragmentación del territorio, ocurre algo sorprendente en los reinos cristianos, especialmente en Castilla. De repente hay como una segunda romanización, un redescubrimiento y una reivindicación del derecho romano. Y el gran protagonista de este renacer es una obra absolutamente legendaria, Las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio. Pero ojo, que no era una simple recopilación de leyes, fue un proyecto súper ambicioso para, básicamente, trasplantar el ADN del derecho romano más puro y sofisticado directamente al corazón de Castilla. Pero claro, aquí empieza el drama. El problema es que las partidas eran tan fieles a Roma que chocaron de frente con la realidad de Castilla. Los nobles se opusieron con uñas y dientes. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque un sistema legal centralizado, basado en la autoridad del rey, al estilo romano, era una amenaza directa a sus privilegios feudales. Les quitaba poder, básicamente. Tuvieron que pasar casi 100 años para llegar a este momento, que es clave. En 1348, el ordenamiento de Alcalá por fin le da a las partidas un estatus legal, no como ley principal, sino como derecho supletorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era una ley a la que se podía acudir cuando las leyes locales o los fueros no daban una respuesta. Y a partir de aquí, el derecho romano ya sí que se integra de forma oficial en el sistema legal castellano. Avanzamos de nuevo hasta el siglo XIX. Con las ideas de la Ilustración surge un concepto nuevo y potentísimo que recorre toda Europa: la codificación. Era el sueño de crear un único cuerpo de leyes que fuera claro y coherente para toda la nación. Lo que se buscaba con este ideal era acabar con el caos que había de leyes medievales, fueros locales, costumbres que se contradecían. El objetivo era la lógica, la claridad y la unidad. Un único código civil para todos los ciudadanos. Pero este sueño se topó con un muro. Bueno, con dos muros en realidad. Por un lado, una corriente de pensamiento, la escuela histórica, que decía que el derecho era algo orgánico, el espíritu del pueblo, y que no se podía encerrar en un código. Y por otro, con mucho más poder político, estaban los foralistas, los que defendían los fueros, las leyes históricas de cada región, que se oponían a cualquier intento de unificación. Y el ejemplo perfecto de este bloqueo total es el proyecto de García Goyena, a mediados de siglo. Era una obra jurídicamente brillante, con unas raíces romanistas profundísimas, pero fue imposible sacarla adelante políticamente, la resistencia era demasiado fuerte. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. ¿Cómo se consiguió romper ese estancamiento? ¿Cómo logró ese río del derecho romano encontrar por fin un cauce definitivo para llegar a la modernidad? Pues la solución fue una genialidad política, una solución de transacción. Se dijo, vale, vamos a crear un código civil para toda España, sí, pero vamos a respetar los derechos forales. En sus territorios se aplicarán con preferencia. No fue una imposición, fue el gran pacto que la ley en España llevaba esperando siglos.
Y así, por fin, llegamos a esta fecha. En 1889, después de siglos de evolución, de luchas, de debates, España tiene su Código Civil. Es la materialización de un esfuerzo histórico que conecta directamente la España de hoy con su pasado romano. Y para que no quede ninguna duda de esa conexión, solo hay que echar un vistazo a la estructura del código. Esta división en personas, bienes y obligaciones no es casual. Es la misma sistemática que estableció el jurista romano Gallo en el siglo II. El ADN romano es visible en el esqueleto mismo de la ley. Pero ojo que la historia no acaba en 1889. Un código no puede ser una pieza de museo. Es un organismo vivo que tiene que adaptarse a la sociedad. Y el Código Civil español ha seguido evolucionando, con una de sus reformas más importantes en 1974. Esa reforma fue fundamental para modernizarlo todo. Definió más claramente cuáles son las fuentes del derecho, pero sobre todo adaptó la ley a una nueva realidad social. Por ejemplo, se reconoció la plena capacidad jurídica de la mujer y se actualizaron las normas de familia. Demostró que esa estructura romana podía albergar perfectamente los valores del siglo XX. Y así cerramos este viaje extraordinario. Hemos visto cómo un sistema legal sobrevivió a la caída de un imperio, renació en la Edad Media y acabó dando forma a nuestra ley moderna. La pregunta que queda flotando en el aire es, después de 2000 milenios de evolución constante, ¿cuál será el siguiente capítulo en la larguísima historia del derecho romano?